Como bien ustedes ya saben, hemos venido recorriendo todo el Antiguo Testamento desde Génesis y hemos llegado, como decía mi hermano Carlitos, al último libro del Antiguo Testamento. Y el domingo pasado vimos algo que no es fácil de aceptar, no es fácil de reconocer, pero algo que es absolutamente necesario que tengamos en nuestra mente. Dios, a través del profeta Malaquías, expuso a su pueblo y mostró que el problema no estaba en lo que hacían, sino que el problema siempre estaba ¿dónde, hermanos? En el corazón. Y vimos a un pueblo que había olvidado el gran amor de Dios. Y eso lo leímos nosotros en el capítulo 1, versículo 2, donde el Señor le dice al pueblo: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, el pueblo dijo, ¿en qué nos amaste? Y allí empieza una larga secuencia de controversia. Y el pueblo, al haber olvidado el gran amor de Dios, su adoración se volvió fría. Su adoración se volvió vacía. Ellos seguían ofreciendo sacrificios. Ellas seguían asistiendo al templo. Ellas seguían realizando y cumpliendo con todo lo externo que tenían que hacer. Pero ya no había reverencia. Ya no había honra para el Señor, ya no había amor para Dios. Hermanos, y decíamos al final del sermón anterior que cuando la adoración pierde su fundamento en el amor de Dios, inevitablemente la adoración se vuelve una rutina, se vuelve una carga, en algo que se hace por costumbre, por mera tradición, pero no de corazón. Y no con un corazón rendido. También en el sermón anterior vimos que esa desconexión con Dios no se quedó solamente en esa relación vertical con Dios, sino que afectó también su vida, su relación personal con los demás a su alrededor. Porque su pecado no solo se expresó en el culto, en la forma en cómo adoraban, en la forma como servían, sino que también en su fidelidad para con su prójimo, en su manera de vivir, de amar, de honrar, de respetar al prójimo. Hermanos, y es que decíamos también al final que cuando la vida no respalda la adoración pierde su valor delante de Dios. Y hasta ahí básicamente es lo que hemos visto en los primeros 2 capítulos del libro de Malaquías. Pero gracias al Señor, el libro de Malaquías no termina con eso. Dios no solamente expone el problema, sino que Él también anuncia que Él vendrá a tratar el problema. Y dije que gracias a Dios Malaquías no termina ahí, pero ahora el problema se vuelve mucho más grave. Porque el Señor va a venir Él directamente a tratar el problema. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Porque si en la primera parte nosotros vimos que el pueblo se había alejado de Dios, había hecho todo por rutina, una adoración, habían ofrecido una adoración vacía, habían ofrecido animales enfermos al Señor, habían hecho la mesa del pan inmunda porque habían traído pan inmunda. Ahora lo que vamos a ver es un Dios que se acerca. ¿Qué vamos a ver, hermanos? Un Dios que se acerca, un Dios que no ignora el pecado, pero que tampoco abandona a su pueblo. Y es lo que hemos estado hablando desde que me puse aquí enfrente. El Señor está con su pueblo. A pesar de que nosotros como su pueblo también somos infieles, Él no abandona a su pueblo. Un Dios que viene, sí, Él viene, pero su venida, mis amados hermanos, no va a ser una venida ligera o algo superficial. La pregunta, de hecho, ahora ya no es cómo está nuestro corazón. La pregunta ahora es, ¿estamos preparados para cuando Dios venga? La pregunta ahora es, en el libro de Malaquías, ¿está este pueblo preparado para la venida del Señor? Y esto me lleva, mis amados hermanos, a mi primer gran punto de esta mañana.
Un pueblo que cuestiona la justicia de Dios y la respuesta de su venida. Esto está en Malaquías desde el 2:17 hasta el 3:5. Dios, mis amados hermanos, después de haber expuesto la corrupción en la adoración, en la vida del pueblo, el texto ahora va a dar un giro sorprendente. Porque el pueblo, en lugar de arrepentirse, ahora comienzan a cuestionar a Dios. Y es algo que ya vimos que el pueblo ha venido haciendo. En Malaquías capítulo 2, versículo 17, leemos lo siguiente. Malaquías capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? El pueblo sigue haciendo la misma pregunta. ¿Por qué nos acusas de esto? ¿En qué no te hemos amado? ¿En qué nos has amado? ¿Cómo es que te hemos defraudado? Y ahora ellos preguntan, ¿en qué te hemos cansado? Y la respuesta de Dios, mis amados hermanos, es directa. En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Entienden lo que el pueblo está diciendo? Óigame, pero si al malo le está yendo bien, ¿cómo es que Dios es justo? ¿De qué están acusando a Dios? De injusticia, de que Él es injusto. Es decir, hermanos, ellos no solamente están viviendo en pecado, como ya lo vimos anteriormente. Ellos ahora están acusando, han sentado a Dios en el banquillo de los acusados y están diciendo, tú eres injusto. Porque ellos se están fijando en la prosperidad del impío. Ellos se están fijando en los que están alrededor, que no sirven a Dios y están prosperando. Así que ellos dicen, ¿por qué es que no viene juicio contra el impío? Hermano, y esa aparente falsa de juicio de parte de Dios para con el impío, ellos llegan a la conclusión, bueno, Dios no está actuando correctamente. Porque ellos dicen, el impío está mejor que nosotros. ¿O será que nosotros no hemos dicho eso muchas veces, hermano? No, hombre, aquel ni paga impuestos y mire cómo le va. Aquel hasta roba y mire cómo le va. Y yo aquí hasta el último centavito entrego. Y ellos dicen, Dios es injusto. Hermanos, y esta pregunta revela algo muy profundo. Porque no es una búsqueda sincera de justicia. Ellos no es que de verdad anhelan la justicia como allá en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán, gloria a Dios, se lo saben. Hermanos, ellos no están buscando una justicia sinceramente. Ellos están tratando de buscar y encontrar una excusa para justificar su propia condición. ¿Lo ven, hermanos? Ellos no están buscando justicia verdadera. Ellos buscan una excusa. Está bien, a qué le va mal, hace mal y le está yendo bien. Entonces yo haciendo bien me tiene que ir bien, pero entonces voy a empezar a hacer mal para que me vaya bien. ¿Se comprende? Hacen eso en lugar de examinar su pecado. Cuestionan el carácter de Dios. Y Dios responde, pero no como ellos esperan. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 1, que ya lo hemos leído con nuestro hermano. He aquí, dice el Señor, yo envío, ¿qué cosa, hermanos? Mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y qué dice luego? Y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios afirma que sí vendrá. Simple y sencillamente, Él dice, sí vendré o sí llegaré. La justicia que ellos reclaman y están reclamándole a Dios de que Él es injusto, no ha sido ignorada, ha sido puesto, voy a decir así, una fecha ha sido programada y Dios dice, sí voy. Dios va a intervenir. Dios va a llegar a solventar el problema.
Y hermano, la mayor dificultad no es si Dios vendrá. El problema es si este pueblo está preparado para su venida. Ese es el problema. Dios dice, yo vendré, yo llegaré. Y por eso, mis amados hermanos, en el versículo 2 del capítulo 3, Dios hace una pregunta que es clave. Miren lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice, hermano? Léanlo ustedes en voz alta. Siga. Hasta ahí, hermano. ¿Vieron las dos preguntas que hizo el Señor en el versículo 2? Vendré, sí, pero ¿quién? ¿Quién? Imagínense, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y qué dice luego? ¿Quién podrá estar de pie? Hermanos, la justicia que ellos piden no va a ser cómoda, no va a ser fácil. Les va a confrontar a ellos mismos. Ellos van a ser confrontados. No será solo contra aquellos que ellos dicen, no, es que a ellos tiene que caerles el juicio de Dios. No, no es contra ellos, sino también contra el mismo pueblo que está pidiendo por justicia. Y el texto dice ahí claramente, porque la venida del Señor es como fuego que purificador y como jabón de lavadores en el versículo 2. Es decir, hermano, su venida no solo juzga, también limpia, también refina y expone. Saca a luz. En buen salvadoreño, saca los trapitos al sol. Creo que ahí me entienden mejor la expresión. Y en los versículos 3 y 4, mis amados hermanos, se describe cómo purificará a los hijos de Leví. Aquellos mismos hermanos, aquellos mismos sacerdotes que habían corrompido el culto, ¿lo recuerdan? Aquellos que debían de guiar al pueblo por la verdad, lo habían guiado a la mentira y en vez de levantarlos y traer vida, les habían hecho perecer y caer en muerte. Así que Dios no viene solamente a condenar, Él viene a restaurar mediante una purificación. Por eso es que estos versículos 3 y 4, Él dice, y se sentará ¿para qué? Para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿Y qué dice? Traerán a Jehová entonces ofrenda en justicia. Y el versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años. Y esa purificación, mis amados hermanos, no solamente es externa o superficial. El Señor dice en el versículo 5, vendré a vosotros para juicio. Una vez más, hermanos, la pregunta, ¿está preparado este pueblo para la venida del Señor? Y aquí el Señor, hermanos, en el versículo 5, leámoslo, dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, el Señor ve el pecado. Él no está desconectado de la realidad. Él ve el pecado, Él conoce. Y Él un día juzgará con justicia. Pero ¿por qué pasa todo esto en el pueblo? ¿Por qué es que hay adulterio? ¿Por qué es que hay hechicería? ¿Por qué hay opresión? Lo dice al final del versículo 5. ¿Por qué? Porque no tienen temor del Señor. No me temieron, dice Jehová de los ejércitos. Así que, hermano, todo lo que ya hemos visto anteriormente, esa adoración vacía, esa corrupción del pacto por medio de los sacerdotes, esta injusticia
que estamos viendo tiene una causa común. ¿Cuál es esa causa común? Que han perdido el temor del Señor. Hermanos, y eso es vivir una vida en piedad. Vivir temiendo al Señor. Vivir con temor del Señor. Pero ellos no vivían con temor del Señor. Ahora, hermanos, este pasaje a nosotros también nos confronta. Porque es posible que con nosotros, como este pueblo, comencemos a cuestionar al Señor cuando no entendemos cómo Él actúa. Muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no entiendo. Si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia, yo canto, yo oro, yo ayuno, yo enseño, yo predico, yo hago de todo, pero no entiendo por qué el Señor actúa de esta forma. Ustedes no quizás, pero solo yo es que hago eso. Hermanos, es posible que nosotros miremos al mundo, veamos la injusticia y empezar a dudar de la justicia de Dios. Es posible. Pero este texto nos recuerda que Dios no es indiferente. Él conoce la situación de cada uno de nosotros. Él no es indiferente, pero Él es paciente. Así como usted y yo somos pacientes, Él es paciente. Su justicia, hermanos, no ha fallado. Simplemente, mis amados hermanos, es que aún no ha llegado el momento para que Él actúe. Pero como nuestra paciencia es diferente, esperamos que Él actúe ayer y no ahora, mucho menos mañana. Pero hay algo que Dios asegura: cuando Él actúa, lo hace perfectamente. Cuando Él actúa, cuando Él llega, lo hace completamente. Y eso, mis amados hermanos, cambia la perspectiva. Porque la pregunta deja de ser ¿dónde está el Dios de justicia? Y pasa a ser la pregunta: ¿estoy listo para cuando Él venga? O sea, no solo le preguntemos al pueblo, ¿están listos ustedes, pueblo de Malaquías, en su momento? No, preguntémonos nosotros, ¿estamos listos nosotros para cuando Él venga a actuar con justicia? El llamado del pasaje, mis amados hermanos, es claro. No debemos de usar la aparente demora de Dios como una excusa para endurecer nuestros corazones. Si Dios retarda, no es excusa para nosotros caer en pecado. Si Dios retarda su promesa, no es excusa para decir, no, es que Dios no me oye y de gusto estoy yo en la iglesia. No es excusa para endurecer tu corazón. No es excusa para que yo endurezca mi corazón. Más bien, debo reconocerle y reconocer este momento como una oportunidad para venir a Él en arrepentimiento y fe. Porque la venida de Dios, mis amados hermanos, no solo resolverá la injusticia en el mundo entero, también revelará la condición de cada corazón. Él va a actuar con justicia con todos, no solo con los de afuera, también con su pueblo. Y Él revelará la condición de cada corazón. Así que, hermanos, después de anunciar la certeza de su venida y de su juicio, Dios, a través del profeta Malaquías, introduce una declaración que sostiene todo el pasaje. Y esto me lleva a mi segundo encabezado de esta mañana. Un pueblo que persiste en su pecado frente a un Dios que permanece fiel. Repito, hermanos, un pueblo que permanece en su pecado frente a un Dios que permanece fiel. Malaquías capítulo 3 del 6 al 15. Mire lo que dice el versículo 6. Porque yo Jehová, ¿qué dice el Señor? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido... ¿Entienden ese versículo, hermanos? Está clarito. El Señor les dice, yo no cambio. Yo no soy como ustedes, cambiante de un día para otro. Por lo tanto, porque yo no cambio, es porque ustedes siguen ahí. Porque el Señor dice, si yo cambiara, ustedes estarían ya aniquilados. Hermanos, y esta es una afirmación muy reveladora, porque la razón por la que el pueblo existe no es
su fidelidad. O sea, no depende de la fidelidad del pueblo, la existencia del pueblo. Es la inmutabilidad de Dios. Es porque Dios no cambia. Él permanece fiel a su pacto. Y aun cuando su pueblo le ha sido infiel, cuando su pueblo le ha dado la espalda, Él permanece fiel. Él dice en este versículo, no habéis sido consumidos porque yo Jehová no cambio. Pero mire, hermano, en lugar de ellos responder con gratitud, en lugar de ellos responder con arrepentimiento, el pueblo continúa en la misma cantaleta que ya traía. Mire lo que dice el versículo 7. Dios les hace un llamado claro. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Y qué dice el Señor? Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, mire, ¿en qué hemos de volvernos? Hermano, esta gente a mí me representa. No sé a usted, pero a mí me representa. El Señor les dice, ustedes están ahí vivitos y coleando, porque yo no cambio, sigo fiel al pacto. Pero ellos dicen, ¿y qué hemos hecho mal, pues? Si nosotros hemos actuado bien, nosotros hemos traído adoración, hemos traído animales tuertos, sin patas, sin alas, pero los hemos traído. Eso, mis amados hermanos, que el Señor hace aquí. Él les dice, vuélvanse a mí, vuélvanse, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. La respuesta del pueblo, hermano, evidencia la dureza de su corazón. ¿En qué hemos de volvernos? Si nosotros estamos haciendo todo bien. ¿Se recuerdan, hermanos? Ellos están cegados. Ellos no pueden ver su condición. Ellos no ven su pecado. Entonces Dios les muestra el problema específico. Mira el versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijisteis, una vez más, ¿en qué te hemos robado? Hermano, solo quiero hacer una pequeña ilustración aquí. Imagínese, en el momento en el que estemos delante del Señor y el Señor nos diga, me voy a poner yo para no ofender a nadie, Manuel, tú hiciste esto, esto y esto que no es de mi agrado. ¿Ustedes creen que yo voy a tener el valor de decirle, Señor, ¿cuándo hice eso? ¿Creen ustedes que yo voy a tener ese valor? O pónganse ustedes. Pero el pueblo eso es lo que está haciendo. El Señor les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, les dice, me habéis robado. Y dijiste, y ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde, ¿en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Mis amados hermanos, lo que el Señor expone aquí es que su infidelidad no solamente es interna, también se ve reflejado en la práctica. Ellos han retenido para ellos lo que le pertenece al Señor. Ellos no dan al Señor lo que le pertenece a Él. Y mire lo que dice el versículo 9, este versículo que es claro, radical, contundente, como dijo alguien comentando este versículo. Mire lo que dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y esto muestra, mis amados hermanos, que el problema no es solo de un grupito de personas o de uno por allá, no, es de todo el pueblo. Como dice el versículo 9, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, dice el Señor. Aquí no se salva ninguno.
Todo el pueblo está involucrado en desobediencia. Pero mis amados hermanos, en medio de esta confrontación, Dios vuelve a extender su gracia. Mira el versículo 10 y 11. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, esto es sumamente increíble, ver que aún en medio de la infidelidad del pueblo, Dios les está invitando ¿a qué? A confiar en Él. Ese es el llamado que el Señor les está haciendo. Confíen en mí. No es simplemente un llamado a dar, es un llamado a depender completa y enteramente de Dios. Que ellos le reconozcan como el proveedor. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y el problema va mucho más allá de lo material, hermanos. Miren el versículo 13. Vuestras palabras, dice Dios, contra mí han sido violentas. ¿Cómo han sido las palabras? Violentas. Y otra vez, hermanos, el pueblo responde. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Qué hemos hablado contra ti? Y una vez más, hermanos, la respuesta de Dios revela el corazón del asunto. ¿Qué hemos hablado contra ti? Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. A ver, alguien que me diga, en buen salvadoreño, ¿qué dijo el pueblo aquí? No repitan el versículo, en nuestras palabras, ¿qué está diciendo el pueblo aquí? ¿Perdón, hermano? Es de gusto. Hermanos, si es que es de gusto que a las 8 de la mañana vengan aquí los hermanos a limpiar y a ordenar la escuela dominical y a ordenar todo. No, es de gusto. Eso está diciendo el pueblo. Es de gusto servir al Señor. ¡Wow! Y el Señor les acaba de decir, confíen en mí. Yo soy su proveedor. Están tomando lo que no les pertenece, lo que me pertenece a mí no lo están trayendo, se lo están quedando. Pero aún así el Señor les dice, confíen en mí. Las palabras ya fueron violentas contra el Señor. Y ellos dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Y habéis dicho, les dice el Señor en ese versículo 14, que aprovecha que guardemos su ley. Miren esa pregunta. Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Hermanos, ellos han llegado a la conclusión de que servir a Jehová no vale la pena. Eso es lo que ellos están diciendo. Ahora, el problema ya no es una práctica religiosa vacía, fría, sin temor, sin amor, sin corazón, sin devoción. Ahora es una actitud interna de cinismo espiritual. ¿Saben lo que están haciendo ellos, hermanos? Ellos están evaluando a Dios por lo que reciben. Como Dios no me da, Dios es injusto, yo no he hablado en contra de Dios, de nada sirve servir al Señor, nada me da. No vale la pena servir al Señor. Ellos están evaluando al Señor por lo que les da, por lo que reciben. Ellos ven que los soberbios parecen estar prosperando. Ellos ven que los impíos parecen estar avanzando. Mire, de hecho, mire el versículo 15.
Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios. Escuchen lo que dicen. Bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ellos dicen entonces, concluyendo, no tiene sentido ser fiel al Señor. Hermanos, y esto es sumamente serio. Porque ellos han pasado de olvidar el amor a Dios, han pasado de vivir en infidelidad, han pasado a cuestionar la justicia de Dios y ahora están despreciando el valor de servirle al Señor. Y en medio de todo esto, mis amados hermanos, Dios sigue siendo inmutable. Dios no cambia. Él sigue siendo fiel a su pacto. Esto nos revela, mis amados hermanos, a nosotros cuán fácil es para nuestro corazón humano, engañoso, perverso, desviarse. Cuán fácil es. Incluso cuando estamos cerca de las cosas de Dios, nuestro corazón es tan engañoso, tan perverso, que nos desvía. Es posible, mis amados hermanos, como dijo alguien comentando sobre este pasaje, es posible acostumbrarse tanto a la gracia de Dios que dejamos de valorarla. Es posible, dice, caer en una religión donde damos lo mínimo, donde retenemos lo que le pertenece a Dios y donde incluso comenzamos a pensar que obedecer no tiene sentido. Pero este texto, dice esta persona, nos recuerda algo fundamental. Nuestra infidelidad no anula la fidelidad de Dios, pero sí evidencia nuestra necesidad urgente de arrepentimiento. Así que, mi amado hermano, el llamado aquí es muy claro una vez más para nosotros. No debemos de confundir la paciencia de Dios con aprobación. El hecho de que Dios no castigue de inmediato, el hecho de que Dios no actúe de inmediato, no quiere decir que Él está aprobando todo lo malo que vemos alrededor. Hermano, hay algo que debemos de recordar. Él no ha cambiado y eso no significa que Él ignore el pecado. Él no ignora el pecado, Él sabe la realidad, Él conoce las dificultades, Él conoce los problemas. Pero su fidelidad es precisamente, mis amados hermanos, los que nos da la oportunidad para volvernos a Él. Que es lo que les dijo al pueblo del Señor: volveos a mí, en el versículo 7 del capítulo 3. Volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Pero hermanos, ¿qué pasaría si Dios fuera como tú y como yo? ¿Qué pasaría? Él dice que ellos siguen ahí porque no han sido consumidos, porque Él no cambia. Pero ¿qué si Dios fuera como tú y como yo? Ya habríamos terminado con todo. Hermano, pero Él permanece fiel. Él permanece fiel para llamarnos, para confrontarnos y para restaurarnos. Él expone el pecado y no para avergonzarnos, es para que nos arrepintamos. Y esto me lleva al final, a mi tercer gran punto de esta mañana, y al final del libro de Malaquías. Dos destinos. Repito, dos destinos. Juicio para unos, salvación para los que temen a Dios. Juicio para unos, salvación para los que temen a Dios. Después de, mis amados hermanos, toda esta gran confrontación, el libro ahora nos va a llevar a esta nueva etapa, donde todo el pueblo ha respondido con dureza. Malaquías 3:16, miren lo que dice. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Y Jehová qué hizo, hermanos? Escuchó
y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Miren, hermanos, en medio de esa gran indiferencia, en medio de esa gran apatía, en medio de ese cinismo espiritual, hay un remanente. Hay un pequeño remanente, un grupo pequeño que sí teme a Dios, que sí toma la adoración a Dios en serio y que sí responde correctamente. Y el texto dice algo sumamente precioso. Dios los escucha. ¿Lo leyeron, hermanos? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hermanos, el Señor no pasa por alto a los suyos. El Señor no ignora las dificultades de los suyos. Es lo que dice el versículo 16 cuando dice que fue escrito un libro de memoria delante de él. ¿Para quién es ese libro? Para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Es decir, mis amados hermanos, Dios distingue, Dios conoce, Dios recuerda a aquellos que verdaderamente le pertenecen. Él no se olvida de su pueblo. Él no se olvida de sus hijos. Miren lo que dice el versículo 17. El Señor aquí declara en el versículo 17 y dice, y serán para mí, ¿qué cosa, hermanos? Hermano, esto no nos alienta. Esto no nos trae esperanza. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermanos, lo que vemos aquí es una promesa muy clara, que va a venir un día en el que Dios hará una distinción visible entre los que son suyos y los que no les son suyos, y los que no son suyos. Ese día vendrá. Ese día llegará. Mira lo que dice el versículo 18, donde se reafirma esto. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre ¿quién? El justo y el malo, entre el que sirve a Dios. Hermanos, y esa diferencia es plenamente y claramente visible y manifiesta en el capítulo 4, versículo 1, donde se nos presenta el día del Señor. Porque he aquí, dice el versículo 1, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará. ¿Cómo es la estopa, hermano, cuando se topa con el fuego? Se consume, pero así. Por eso es que algunos dicen, no, es que vos sos llamarada de Túzale. Hermanos, ese es un lenguaje fuerte, pero es definitivo. La justicia de Dios no va a ser parcial, no va a ser limitada, va a ser completa. Y el contraste es glorioso, hermanos. Mire el versículo 2 de capítulo 4. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá, ¿qué cosa, hermanos? Salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, esto es una imagen de libertad, es una imagen de restauración completa, de gozo desbordante. Mire, dice, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El gozo es alegría, es restauración completa. Hermanos, en el mismo evento, lo que estamos viendo aquí es con claridad que en el mismo evento, en la venida del Señor, se producen dos efectos distintos, dependiendo de qué, de la relación que cada uno tenga con Dios.
Una vez más, hermano, yo quiero que leamos el versículo 1 y el versículo 2. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Y todos quiénes? Los soberbios. Todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y ahora el contraste: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermano, no hay un punto medio, no hay un punto neutral. O estás con Dios o no estás con Dios. Unos van a arder como estopa y el otro van a saltar de gozo. En los otros se van a regocijar. No hay punto neutro, no hay punto muerto. Todo depende de la relación que se tenga con Dios. Y entonces, mis amados hermanos, el libro termina con dos llamados finales. Primero, en el versículo 4. Mire lo que dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Hermano, el llamado aquí, en palabras sencillas, es a permanecer fieles a la palabra de Dios. Permanecer fieles a la palabra de Dios mientras esperamos. Hermano, y ese mientras esperamos conlleva enfermedades, dolores, sufrimientos, desesperanzas, angustias. Póngale todo lo que usted quiera. Pero el Señor dice: yo no cambio. Vuélvanse a mí. A no desviarse, a no endurecer el corazón, a vivir a la luz de lo que Dios ya ha revelado. Ese es el llamado. Y en el versículo 5 y 6, Dios promete lo siguiente. Versículos 5 y 6. He aquí yo os envío ¿a quién? El profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y temible, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, mis amados hermanos, antes del juicio final, Dios envía un mensajero, alguien que prepara el camino, alguien que va a llamar y que está llamando al arrepentimiento, que buscará, como dice el versículo, volver el corazón del pueblo hacia Dios. Y el libro termina con esa expresión, mis amados hermanos: no sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Hermanos, y así, si usted en su Biblia se puede fijar, así termina el Antiguo Testamento, con una advertencia. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Pero también, hermanos, también termina con una promesa. Con la realidad de juicio, sí, pero también con la esperanza de un mensajero. Hermanos, este pasaje nos confronta porque nos muestra que al final, mis amados hermanos, solo hay dos grupos: los que temen a Dios y los que no temen a Dios. No hay más. Los que responden a su palabra y los que rechazan su palabra. Los que encontrarán salvación y los que van a enfrentar juicio. Pero también nos recuerda este pasaje que antes de ese día Dios en su gran amor, Dios en su gracia envía un mensajero. Así que lo que Dios hace no es llegar de primas a primeras con destrucción, sino con un llamado al arrepentimiento. Hermanos, ¿qué es lo que predicamos aquí semana tras semana, jueves, viernes en las clases de discipulado, domingo? Un llamado al arrepentimiento constante. Porque si bien es cierto, ya venimos a Cristo, somos cristianos, pero el pecado acecha a la puerta del creyente también. El creyente no es inmune al pecado. El creyente no ha sido vacunado con una inyección que lo aparte del pecado. El pecado está allí. Por lo tanto, como creyentes necesitamos una vida de arrepentimiento constante. Y justamente es lo que hablábamos anoche en la vigilia, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice Juan que abogado tenemos con el Padre cuando pecamos. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo, dice ahí Juan, el justo.
Es un llamado al arrepentimiento. Mis amados hermanos, y esto abre la puerta para que nosotros veamos con claridad hacia dónde es que está apuntando todo esto. Porque ese mensajero vendría, prepararía el camino del Señor, anunciaría de hecho que el Señor ha llegado. Y eso me lleva a mi conclusión esta mañana. Al llegar al final, mis amados hermanos, del libro de Malaquías, no solo estamos cerrando un libro, como ya lo mencioné, estamos llegando al final de todo el Antiguo Testamento. Y lo que encontramos, y lo último con lo que cierra el Antiguo Testamento, mis hermanos, es sumamente impactante. Si usted lee el título que tiene arriba del capítulo 4, ¿qué es lo que dice, hermanos? El advenimiento del día de Jehová. Porque después de toda la historia que hemos recorrido desde Génesis, pasando por la ley, el Pentateuco, pasando por los reyes, pasando por los profetas, pasando por los libros de sabiduría, profetas mayores, profetas menores, el problema sigue siendo el mismo. El corazón del hombre es el problema. El pueblo ha tenido ley y la ha quebrantado. El pueblo ha recibido paciencia de parte del Señor y la han despreciado. Ha visto el pueblo la fidelidad de Dios numerosas e incontables veces y aún así ellos se han alejado del Señor. Así que Malaquías, mis amados hermanos, nos deja en ese punto de tensión, donde dice, Dios es justo, Dios vendrá, Dios juzgará, pero el hombre no está listo. Por eso es que el libro termina con esa advertencia. Una advertencia de maldición. Pero Dios en su gracia. Y como hemos visto, mis amados hermanos, en el recorrer de todo el Antiguo Testamento, Dios muestra y trae juicio, pero también muestra ¿qué? Misericordia. Dios envía su mensajero. Antes de que ese día grande y terrible llegue, Dios envía su mensajero. Y es ahí, mis amados hermanos, donde el Antiguo Testamento queda en silencio. Pero ese silencio no es el final de la historia, porque siglos después ese mensajero aparece. 400 años después ese mensajero aparece. Y el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, nos muestra que esa promesa se cumple en el ministerio ¿de quién? De Juan el Bautista. Ahí está el mensajero, tal como lo anuncia el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, donde cita directamente a Malaquías. Dice ahí, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan viene, mis amados hermanos, exactamente, permítame que se me movió esto. Juan viene, exactamente, mis amados hermanos, con ese propósito, llamar al arrepentimiento, preparar el corazón del pueblo, porque el Señor está por venir. Ese es el trabajo de Juan. Y Juan dice, no, es que no soy yo, es el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar. Y cuando lo ve venir y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí es donde aparece aquel, hermano, hacia quien todo el libro de Malaquías, hacia quien todos los profetas, hacia quien la promesa del Evangelio en Génesis 3:15 apunta a Jesucristo, el único Cordero que puede quitar el pecado del mundo. Hermanos, Él es el Señor que viene a su templo. Él es el purificador que limpia a su pueblo. Él es el sol de justicia que trae salvación. Él es. Y aquí está lo glorioso, hermanos. La primera vez que Cristo vino, no vino para traer juicio. ¿O sí? No, Cristo no vino para traer juicio. Vino para cargar el juicio sobre sus hombros. Él cargó el juicio que tú y yo merecíamos. Él lo cargó en la cruz, hermanos. Él tomó el lugar de pecadores.
En la cruz Él fue castigado, allí la justicia de Dios no fue ignorada, ahí fue satisfecha la justicia de Dios. Por eso es que la primera carta de Juan dice que Cristo es nuestra propiciación, porque ahí fue satisfecha la ira de Dios. El rey vino, sí, pero vino como un siervo. Vino a salvar antes de venir a juzgar. Pero hermanos, esa historia tampoco termina ahí. Cuando Él venga por segunda vez, vendrá en gloria. Y entonces sí, lo que dice Malaquías, lo que Malaquías anuncia, se cumplirá completamente. Juicio para unos, salvación definitiva para otros. Hermano, y eso nos deja con una pregunta. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿En qué grupo estamos nosotros? Porque Malaquías, ya ha sido muy claro. No hay un punto medio. O temes a Dios o no temes a Dios. O respondes a su palabra o la rechazas. O eres parte de ese pueblo al que Él llama tesoro o enfrentas su juicio. Por eso, mis amados hermanos, el llamado final esta mañana no es simplemente a reflexionar sobre lo que el hermano habló esta mañana de Malaquías, de que hay juicio para uno, salvación para otro. No, es cómo respondes. ¿Cómo respondes? ¿Viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe o rechazando este llamado? Porque si aún, mi amado amigo, si aún no has venido a Cristo, este es el momento propicio para salvación. Ya no te engañes más con religión externa, con apariencias de piedad. No pienses que por estar cerca de las cosas de Dios o porque tu familia sirve al Señor estás bien. No estás bien, estás mal y necesitas arrepentirte, necesitas creer, necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Él es el único que puede darte libertad de todo el juicio que viene y puede darte restauración verdadera. Y hermanos de la Iglesia del Señor, Hechos 2:42 de la colonia americana, si tú has creído en Cristo, el llamado es: examina tu corazón. El llamado para nosotros es: examinemos nuestro corazón. Hermanos, Malaquías nos ha recordado que es posible que nosotros caigamos en la rutina, que caigamos en frialdad. Es posible que nosotros, ya habiendo creído en Cristo, tengamos una fe sin reverencia. Por lo tanto, mis amados hermanos, escuchemos el llamado del Señor: volveos a mí. Y volvamos al Señor. Recordemos su amor. Vivamos, mis amados hermanos, con temor santo, sabiendo que el Rey viene. El Rey viene. Pero al final, mis amados hermanos, y como dijo alguien, todo este libro nos lleva a esta realidad. No se trata solo de un pueblo que se aleja, sino de un Dios que viene. Y cuando Él venga, no preguntará cuánto sabías, sino si realmente le temías. Oremos.